Bendiciones a todos, qué bueno hoy poder compartir esta transmisión y luego de estar un tiempo en la presencia del Señor compartiendo la alabanza, hoy vamos a permitir que el Señor nos siga hablando ahora a través de su palabra. Así que hoy pues les invito a que nos dispongamos, a que hoy nos presentemos primero en oración delante del Señor para que Él continúe hablando a nuestras vidas. Así que hoy les invito a que donde estemos tomemos una actitud de oración y le digamos: Señor, gracias por tu fidelidad, gracias porque podemos participar de esta transmisión, Padre, porque tú dispones de distintos medios para hablar a nuestras vidas y este es uno de ellos, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que nos hagas sensibles y atentos a tu palabra, que podamos, Señor, recibir, Señor, y permitir que fructifique, Padre, como tú lo has establecido. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor. Hoy agradecemos, Señor, que podemos saber que nos acercamos a ti y tú respondes, Padre. También presentamos necesidades que hay en medio nuestro, Señor. Tú las conoces, Padre, que hoy podamos también confiar que de ti viene el oportuno socorro, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y les voy a invitar a que podamos abrir nuestras Biblias. Vamos a ir a la epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Ahí les invito a que podamos abrir nuestras escrituras, a que si nos es posible tengamos donde apuntar para tomar notas. Y vamos a abrir, este va a ser mi pasaje base en Hebreos capítulo 12, versículo 1, y dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante de nosotros, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía por delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y en este pasaje quiero hacer énfasis en la exhortación que se hace para poder perseverar en la carrera que tenemos por delante. Esa es una de las enseñanzas que hemos estado compartiendo en los últimos meses a través de diferentes plataformas y en nuestros servicios presenciales en el IMSS Central, acerca de ese llamado que tenemos en el Señor a perseverar hasta el fin. Algo que me gusta mucho como lo ilustra Hebreos es cuando nos recuerda que tenemos una carrera por delante y que somos llamados a perseverar en ella y a darnos cuenta si hoy tenemos pesos, si hoy tenemos pecado que nos quiera enredar, que nos quiera detener en avanzar, en perseverar en la carrera que tenemos por delante. Y el primer punto que quiero hacer en esta noche es recordar que la carrera que tenemos por delante no es nuestra carrera personal. Usualmente cada vez que hablamos de carrera, cada vez que hablamos de correr, pensamos o lo asociamos con proyectos individuales, proyectos personales, metas que tengamos de cómo nos pensamos realizar, de qué es lo que anhelamos nosotros alcanzar. Y usualmente lo conectamos con algo muy propio, algo muy nuestro que queremos lograr y alcanzar. Sin embargo, cuando en la palabra del Señor se nos exhorta a perseverar hasta el fin, a perseverar en la carrera, algo que necesitamos tener claro, iglesia, es que somos llamados a perseverar en la carrera donde al final está Cristo, en el camino que es el único camino que es Cristo, y estamos perseverando en la carrera que es la voluntad del Padre. No es mi proyecto personal, no es algo que en lo personal yo quiero alcanzar. Tal vez a veces pensamos en comprar algo, en llegar a alguna meta, en llegar a algunos estudios, en poder experimentar oportunidades de viajar, el poder ver que nuestra familia crece y se gradúan nuestros hijos y así sucesivamente. Cuando hablamos de carrera, a veces lo conectamos a un proyecto personal que tengamos y que por lo tanto tenemos que ver diferentes medios para alcanzarlo, y al momento de alcanzarlo entonces nos realizamos. Y si bien el Señor conoce los deseos de nuestro corazón, el Señor sabe de qué tenemos necesidad antes de que lo pidamos, el llamado que Él nos hace a perseverar
en la carrera que tenemos por delante, es en la carrera diseñada conforme a su voluntad, donde al final está Cristo y donde el propósito no es que yo gane, no es que yo sea visto, no es que las cosas funcionen en la manera en que yo creo merecerlo, sino al final de esta carrera lo que buscamos es agradar al Padre, es que el Señor sea glorificado por sobre todas las cosas. Y cuando nosotros cambiamos ese enfoque, entonces nos damos cuenta que ese llamado que tenemos a perseverar es un llamado donde nuestro enfoque sigue siendo Cristo y donde nuestro caminar es un caminar donde mi mirada tiene que regresar a Él. Porque fácilmente me puedo desenfocar. Fácilmente, como lo acabamos de leer en los primeros 2 versículos de Hebreos, yo puedo venir y permitir que haya un peso en mi vida que me enrede. Puedo permitir que hayan pensamientos en mi caminar, que hayan comparaciones, que yo permito que mi mente empiece a trazar, donde me puedo desanimar, donde puedo empezar a ver mi vida, a ver la vida de mi vecino, a ver la vida de otros familiares y tal vez desear lo que veo que ellos tienen, tal vez anhelar lo que veo que a ellos les pasa y considerar que mi carrera es una carrera limitada porque no estoy teniendo los resultados que espero. Y el enemigo es muy astuto para poder poner en nosotros esas trampas, esas formas de pensar que por un momento nos afanan, que por un momento nos distraen, que por un momento nos desaniman y hacen que en ocasiones abramos puertas. Porque vemos nuestra vida y consideramos tal vez que para la edad que tenemos, para lo que esperamos en algún momento alcanzar, no estamos donde quisiéramos estar. No tenemos las posesiones que quisiéramos tener, no estamos en una situación tal vez de tranquilidad que quisiéramos tener, no tenemos la solvencia económica quizá, o no vemos que nuestros hijos alcancen esas metas que nos dispusimos que ellos alcanzaran. Y cuando empezamos a ver eso nos desanimamos y venimos y decimos, es que mi carrera es una carrera que no está completa. Es que mi carrera es una carrera donde no estoy alcanzando, no estoy avanzando como yo creo que debería avanzar. Sin embargo, cuando venimos a las Escrituras, algo que se nos recuerda en Hebreos 12, 1 y 2, es que esa carrera no la vamos a caminar, no la vamos a lograr perseverar en ella poniendo nuestra mirada en nuestras fuerzas, poniendo nuestra mirada en nuestra capacidad, en mi capacidad de hacer, en mi capacidad de definir. Como dicen las Escrituras, volvámoslo a leer, dice versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El llamado que tenemos a perseverar es un llamado que nos regresa a poner nuestra mirada en el Padre. El llamado de perseverar hasta el fin, de perseverar en la carrera que tenemos por delante, no nos debe distraer el camino que hay por delante, porque el camino es Cristo. Qué importante es en esta noche que nosotros aprendamos a deleitarnos en la voluntad de nuestro Padre, en el propósito que ha nacido en el corazón de nuestro Padre para que nosotros perseveremos en Él. Porque, iglesia, al final la voluntad del Señor se cumple. Al final, lo quieran o no, toda rodilla se va a doblar, toda lengua va a confesar que Cristo es el Señor. La voluntad del Señor se va a cumplir. Pero en medio de ese cumplimiento, qué importante es que yo aprenda a amar la voluntad de mi Padre, que yo aprenda a poner mi mirada en Él, que como lo hemos estudiado en el Evangelio de Juan, capítulo 14, 15 y 16, que nuestro esperar por el amado, que nuestro esperar por el Señor no sea motivado porque queremos huir de problemas de este mundo, no sea porque queremos evitar ciertos cansancios o ciertas responsabilidades que tenemos en el día a día, sino es porque necesitamos y anhelamos pasar tiempo con nuestro Señor. A eso somos llamados a perseverar, para poder saber que vamos a tener tiempo de comunión y relación cercana, estando
de cerca, cara a cara con nuestro Creador. El perseverar nos debe de ubicar en darnos cuenta que el camino que tenemos por delante no es mi camino. No es algo que yo defino según mi propio criterio. No es algo que yo permito que el mundo, que las costumbres me definan. Qué cosas tengo que alcanzar, qué cosas tienen que pasar en mi vida para que yo considere que estoy teniendo éxito, que yo estoy logrando avanzar. Porque a eso se refiere en las Escrituras cuando nos exhorta a despojarnos de todo peso, a despojarnos de toda carga. Porque nos empieza a mostrar que en nuestra vida hay cosas que nos van a detener, hay cosas que nos van a distraer. Hay diferentes situaciones que lo que van a hacer es a llevarnos a poner nuestra mirada en algo que no es Cristo, a fijarnos tal vez en actitudes humanas, a fijarnos tal vez en faltas, en algún malentendido que ha ocurrido contra nosotros, con nuestra familia, alguna situación de oposición, alguna prueba. Y en fin, hay muchas situaciones que hoy están distrayendo nuestro enfoque, que hoy están haciendo que nuestro caminar y nuestro perseverar no sea en la voluntad del Padre. Que hoy nosotros estemos dedicando tiempo, estemos dedicando recursos, estemos dedicando esfuerzo en alcanzar muchas cosas que al final son pasajeras, que al final pues se quedan en este mundo, pero no van a permanecer para siempre. Sin embargo, la exhortación que tenemos a perseverar, la exhortación en esta noche que quiero dejar en sus corazones, es a poder poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe y avanzar en el camino que Él ha preparado para nosotros. Porque nuestro amado toma tanto cuidado de nosotros, toma tanto cuidado de su pueblo, que el camino que Él ha diseñado es un camino donde Él va con nosotros, donde Él nos da lo necesario para poder nosotros seguir avanzando y mientras avanzamos poder ser renovados en nuestras vidas. Y ese es el énfasis que quiero hacer hoy en esta noche acerca de ese llamado que tenemos a perseverar hasta el final, de perseverar en el camino que el Señor ha preparado para nosotros. Porque en ocasiones podemos estar tan enfocados en cumplir con un llamamiento, podemos estar tan enfocados en que ciertas cosas pasen, que no ponemos cuidado ni atención en la forma en que estamos nosotros haciendo las cosas. Viene a mi mente la historia de María y de Marta, donde Marta tenía un deseo muy intenso de servir al Señor, y ese deseo tan intenso de servir al Señor hizo que se afanara, hizo que se esforzara tanto por atenderle, que se olvidó de la mejor parte, que era pasar un tiempo en su presencia, que era de sentarse a los pies de Jesús a escuchar sus enseñanzas. Y de alguna forma su mirada cambió de enfoque. Aunque era algo correcto el servirle a Jesús, aunque era algo bien visto servir a un invitado, por un momento su mirada se fue. De algún momento su mirada cambió y ya no estaba puesta en el autor y el consumador de su fe. Su mirada estaba puesta en ver que su hermana no le estaba ayudando. Su mirada estaba puesta en ver que ella se estaba cansando y no lograba de alguna forma que se cumpliera lo que ella esperaba que tenía que cumplirse para atender a Jesús. Y muchas veces nosotros estamos en esa condición donde estamos perseverando a nuestro entender, porque quizás nos seguimos congregando, quizás nos seguimos conectando a los servicios en línea, pero en el fondo estamos abriendo puertas porque estamos poniendo nuestra mirada en el vecino, estamos poniendo nuestra mirada en un proceso familiar y lo estamos sobrellevando en nuestras fuerzas y lo estamos sobrellevando en nuestra capacidad. Y hoy, aunque seguimos de alguna manera manteniendo una constancia en un servicio, nuestra constancia en un congregarnos, no estamos poniendo nuestra mirada en Jesús porque nos estamos amargando,
porque el proceso que me está rodeando, en lugar de madurarme, me está amargando, me está desgastando. Y algo que es importante en esta noche recordar es que ese no es el diseño del Padre. Que el diseño del Padre, cuando nos llama a permanecer, a perseverar en Él, a perseverar hasta el final, es un diseño donde al final somos renovados. Es un diseño donde al final, aunque lo externo se desgasta, nuestro interior se renueva. Y para poder poner un poco más de elementos en esto, les voy a invitar a que me acompañen a 2 de Corintios. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 4. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 4 y vamos a ir al versículo 16. Y 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16 dice así: por tanto, no desmayamos. Más bien, aunque se va desgastando nuestro hombre exterior, el interior, sin embargo, se va renovando de día en día. Porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable. No fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mientras que las que no se ven son eternas. Y estas son palabras que trae el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. A una iglesia donde habían muchos miembros que inclusive a él lo habían ofendido, que le habían levantado falsos, que habían abandonado muchas de las enseñanzas que él les transmitió, que el Señor les había dado para esa iglesia. Y él en medio de diferentes tribulaciones, porque si alguien sabía pasar tribulaciones era Pablo. Si alguien sabía que era pasar tiempos difíciles, donde era apedreado, donde era perseguido, donde era golpeado, donde era encarcelado, es Pablo. Y aún en medio de lo que Pablo ha vivido, aún en medio de lo que Pablo ve que pasa en esta iglesia en Corinto, que se había dejado engañar por diferentes enseñanzas, se había dejado guiar por pecado, había llegado a una condición espiritual en esta iglesia bastante compleja, que inclusive tenía prácticas que aquellos que no pertenecían a la iglesia consideraban como demasiado fuertes, demasiado pecaminosas. Aún en medio de eso viene Pablo y les dice: no desmayamos. Nuestro exterior se desgasta, pero nuestro interior se renueva. Porque al final no se trata de lo que vemos, no se trata de lo que nuestros ojos físicos ven en aquellas cosas que son pasajeras, sino se trata de aquello que permanece para siempre. Pero ¿saben? Eso que permanece para siempre, esa capacidad de ver aquellas cosas que permanecen para siempre, no se logra en nuestras fuerzas, no se logra en nuestra capacidad de poner mucha atención, sino se alcanza rindiéndonos a la voluntad de nuestro Padre. Se alcanza tomando un tiempo de venir y decir: Señor, examina mi corazón. Mira la forma en que estoy caminando. Mira la forma en que estoy definiendo cosas para mi vida, cosas que yo anhelo hacer, proyectos que yo quiero alcanzar, situaciones que están pasando en mi vida, en la vida de mi familia, y que hoy mi enfoque regrese a ti. Que hoy en medio tal vez de que mis ojos físicos lo que van a estar viendo son necesidades económicas, son necesidades de protección, son diferentes desafíos de salud, son diferentes situaciones donde no hay certeza de si mañana van a haber ingresos, si vamos a conservar el lugar donde vivimos porque hace falta ponernos al día con la renta. Si hoy nos detenemos por un momento, iglesia, nos vamos a dar cuenta que nuestros ojos físicos hoy pueden estar enfatizando muchos aspectos que nos incomodan, muchos aspectos que nos dan temor, muchos aspectos que en el otro extremo nos pueden hacer sentirnos cómodos. Tal vez estamos en una situación donde podemos venir y decir: no tengo necesidad,
Mis hijos tienen el trabajo que yo esperaba que tuvieran, mis nietos están bien, yo tengo cierta solvencia económica, no me he enfermado, estoy con salud, no tengo de nada necesidad. Cualquiera de esos dos extremos, ya sea que consideramos estar bien, consideramos no tener ninguna necesidad urgente, como un extremo donde lo que hoy vemos es una situación bastante crítica, es una situación de mucho conflicto. Ambas situaciones, si las vemos con ojos humanos, si las examinamos con nuestra mente, nos quedamos cortos. Y entonces no somos renovados en nuestro interior, sino que nuestro interior se amarga, nuestro interior se acomoda. Nuestro interior se compara y empieza a rehusar delante del Señor, a reclamarle al Señor porque no tenemos lo que tienen nuestros vecinos. O empieza a olvidarse del Señor porque tenemos lo que necesitamos. Y decimos, soy rico, me he enriquecido, no tengo de nada necesidad. Y quiero que por un momento despertemos a ese hecho, iglesia. Que el perseverar hasta el fin no se trata de fijar mis propias metas. No se trata de examinar mi caminar en mis propios ojos, porque eso me va a desgastar, porque eso me va a distraer, porque eso va a hacer que mi corazón se endurezca. Sino que el llamado que hoy tengo a perseverar es un llamado que nace del corazón de mi Padre. Es un llamado donde Él me pone en ese camino que es el único camino, que es el camino donde al final hay vida y vida eterna y vida en abundancia. Y el diseño de mi Padre de que yo persevere es que hoy sea renovado en mi interior. Porque lo que hoy a los ojos, a lo que el mundo ve en una situación de derrota, en una situación crítica, en una situación de emergencia, cuando yo vengo y pongo mis ojos en el autor y consumador de mi fe, entonces puedo ver cómo Él hace que todas las cosas obren para bien para aquellos que son llamados conforme a su propósito. No se trata hoy de mi definición de tener éxito en la carrera. No se trata de mi definición de qué significa avanzar. Se trata que yo me someta a la voluntad de mi Padre y me dé cuenta que en ese caminar Él está al final, y al final de este caminar Él sigue estando en control. Él se va a glorificar. Él tiene un propósito. Y como acabamos de leer en 2 Corintios capítulo 4, no desmayamos, porque aunque nuestro exterior se desgasta, nuestro interior se va renovando de día en día. Porque lo que hoy estamos pasando, esta momentánea y leve tribulación, produce para nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable. Pero necesito regresar mi mirada a aquello que permanece para siempre, aquello que es eterno. Déjenme preguntarles en esta noche, y yo también me pregunto, ¿en dónde está nuestra mirada? Porque si mi mirada está en mi fuerza, si mi mirada está en los resultados que yo puedo producir, o me afano y me olvido del Señor porque estoy confiando demasiado en mí mismo, o me desanimo y bajo mis manos. Pero si hoy, en lugar de poner mi mirada en mi fuerza, en mi capacidad, en el ambiente que me está rodeando, yo regreso mi mirada a Cristo, yo regreso mi mirada en el autor y consumador de mi fe, entonces yo voy a despertar. Aquí hay un diseño diferente, aquí hay un llamado diferente que Él ha hecho para que yo pueda caminar en Él. Ahora, para seguir avanzando, les voy a invitar a que vayamos un poquito adelante de 2 Corintios capítulo 4 estábamos leyendo, ahora vamos a ir a capítulo 5, versículo 14. Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14. Y dice así. Oigan muy bien cómo dice. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos impulsa, considerando esto,
que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Voy a leer de nuevo este pasaje, 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos impulsa, considerando esto, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Versículo 15. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha hecho y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Ahora, este es un pasaje que ilustra la actitud con la que nosotros vamos a perseverar hasta el fin, que es fijando nuestra mirada en el Señor, como lo leímos en Hebreos 12:2, pero también es recordando que lo que nos impulsa es el amor a nuestro Padre. Esa es nuestra motivación detrás de muchas cosas que hacemos. Esa es la razón por la cual nosotros nos movemos, nosotros existimos y nosotros somos, porque hemos sido amados, porque hemos sido llamados con un propósito, y el amor de Cristo nos impulsa al entender la obra en la cruz, al entender el llamado que hemos recibido, no por nuestros méritos, no por nuestras fuerzas, no por nuestra capacidad de ser fieles y justos, sino de el llamado que hemos recibido porque nuestro Padre nos amó primero. Y ese llamado que hemos recibido hoy nos hace darnos cuenta que ya no vivimos para nosotros, que nuestro vivir es Cristo, que nuestro perseverar es para agradarle a Él. Y el diseño de perseverar en Él es que nosotros podamos seguir siendo renovados, es que nosotros podamos seguir siendo transformados, no quedarnos en el camino, no permitir de alguna forma que el acomodo llegue a nuestras vidas, que de alguna manera normalicemos el que nuestra vida pueda estar en amargura, en que nuestra vida pueda estar en acomodamiento, en que nosotros podamos estar en una situación donde nos endurecemos, donde el proceso nos desenfoca, donde el proceso nos distrae, sino que hoy regresemos a permitir que el amor de Cristo nos impulse, que todo, no solo una parte, no solo la parte donde me siento fuerte, no solo aquellos aspectos que son públicos y que todos conocen, aún en aquello que es secreto, el Señor también se quiere glorificar. El Señor también lo quiere hacer todo hecho nuevo. Pero es un llamado, iglesia, a recordarnos cuál es el diseño del Padre. Cómo es que el Padre ha diseñado mi caminar en Él. Y Él ha diseñado un caminar donde yo soy renovado. Mis fuerzas en lo externo pueden venir para abajo. Mi fuerza humana puede verse debilitada por la edad, puede verse debilitada por una enfermedad, pero la pasión que hay en mi corazón, el que mi corazón lata por Cristo, que yo ame lo que mi Padre ama, que a mí me duela lo que a mi Padre le duele, eso hace que nosotros en el interior nos renovemos, que nos despojemos de todo aquello que impide que podamos disfrutar y saborear que tenemos un propósito, que tenemos un llamado. Y esa es la exhortación que hace Pablo en este pasaje en 2 Corintios.
Porque el diseño del Señor es renovarnos. El diseño del Señor no es dejarnos igual, tal y como éramos antes de conocerle, tal y como éramos antes de entregar nuestra vida a Él, sino que el diseño de nuestro Padre es que nosotros seamos renovados, es que nosotros seamos transformados, es que nosotros seamos moldeados a la imagen y semejanza de Cristo, es que podamos ser llevados a la estatura del varón perfecto, porque esa es la manera en que hemos sido llamados, esa es la manera en que el Padre ha diseñado nuestro caminar en Él. Hoy en esta noche quiero invitarles a que permitamos que nuestro corazón sea revisado y darnos cuenta de la forma en que hoy estamos perseverando. Primero, a despertar que el camino, que el llamado a perseverar es un llamado puesto por parte de nuestro Señor, que Él no es un medio que yo utilizo para alcanzar mis beneficios. Él no es algo que yo voy a usar para lograr el éxito, para lograr ser visible, ser famoso, sino que Él es mi todo. Él es el centro. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, para que a Él sea la gloria, para que al final Él se glorifique. Y eso cambia todo, porque ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y esta es una buena noche para renovarnos en eso. Y sobre todo a despertar a la responsabilidad que hoy tenemos de regresar nuestra mirada a Él. Si hoy estamos con desánimo, si hoy tenemos la tentación de querer rendirnos, de querer dejarlo todo, hoy paremos de pelear con nuestras fuerzas y hoy regresemos nuestra mirada al autor y consumador de nuestra fe. Ya para ir cerrando, yo hoy quiero llevarles a la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas. Vamos a ir a Colosenses y vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 6. Ahí les invito a que lo podamos buscar. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículo 6. Y Colosenses es una carta que Pablo escribe a una iglesia que él no fundó. Es una carta que él escribe para una iglesia que el Señor había usado a Epafras para poder levantar, para poder edificar. Sin embargo, Pablo se entera de las aflicciones, de los desafíos que se está pasando en la iglesia en Colosas. Y él, aún estando en prisión, escribe esta carta de exhortación y sobre todo de un recordar de responsabilidad. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículo 6, y dice así: por tanto, de la manera que han recibido a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados por la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Miren que nadie los lleve cautivo por medio de filosofías. Oigan bien, versículo 8. Miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no conforme a Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Versículo 10. Y ustedes están completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Yo quiero enfatizar en este pasaje que acabamos de leer esa responsabilidad que hemos recibido nosotros al ser llamados a perseverar en Él, porque Él nos da lo necesario. En Él hemos sido arraigados. Al inicio dice: por tanto, de la manera que han recibido a Cristo Jesús, así anden en Él, firmemente arraigados y sobreedificados en Él. Cuando yo pongo mi mirada en el autor y el consumador de mi fe para perseverar en la carrera que tengo por delante, el poner mi mirada en Él me afirma, me afianza, me hace despojarme de muchas dudas, de muchos temores, de muchas puertas que yo abro cuando camino en mis propias fuerzas. Y la invitación que se hace en este pasaje es a, una vez nos damos cuenta quién nos llamó, una vez nos damos cuenta cuál es la carrera que tenemos por delante, a que nosotros nos permanezcamos firmes en Él, a que seamos afianzados en Él, a que no permitamos ser engañados por el ambiente,
a que no permitamos que nuestra vida sea puesta en una situación de engaño. Ahora, el responder a ese llamado lo vamos a hacer regresando nuestra mirada al Señor y sobre todo poniendo mucha atención en el versículo 10, Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice: y ustedes están completos en Él. Ustedes están completos en Él. Y con eso hoy quiero ir cerrando este mensaje. El llamado que tenemos a perseverar hasta el fin es un llamado que tenemos en el Señor. Y ese llamado que nosotros tenemos nos completa. Ya estamos completos en Él. Hemos recibido a nuestro Padre. No tenemos que caminar como buscando que algo nos complete, como buscando que algo más sea lo que nos llene. Porque lo más importante ya ocurrió. Cristo murió, Cristo resucitó. Y porque Él vive, aquellos que hemos creído en Él, aquellos que hemos puesto nuestra esperanza en Él, vamos a permanecer hasta el fin, porque Él es fiel, porque Él es el que nos da la fortaleza, Él es el que nos da lo necesario para poder ser aprobados. Hoy en esta noche y hoy les quiero exhortar a que podamos ser revisados en dónde estamos poniendo nuestra mirada. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que nos está motivando a perseverar en nuestro caminar? Y si nuestro perseverar está puesto en algo que no es Cristo, que hoy nos podamos rendir, que hoy nos podamos entregar, que hoy podamos despertar a cuál es el diseño del Padre. Y el diseño del Padre, iglesia, no es que nos desgastemos en nuestro interior. No es que el proceso que hoy tú estás pasando te siga amargando. No es que esas diferencias que hoy tú tienes con tus padres, con tus hijos, con tus jefes, con compañeros de trabajo, con inclusive personas de la iglesia, te hagan dudar, te amarguen, te debiliten, te hagan endurecer tu corazón, te hagan querer buscar venganza en tus propias fuerzas, sino que en esta noche, hoy donde quiera que tú estés, hoy tú puedas decir: Señor, yo necesito regresar mi mirada a ti. Yo necesito regresar a darme cuenta que no es con mis fuerzas, es con la dirección que tú me das. Que mi caminar no es en mis metas, no es en mis propios objetivos, sino que mi caminar es poniendo mi mirada en ti. Hoy les quiero invitar a que donde quiera que hoy compartimos esta transmisión, hoy podamos tomar una actitud de oración y hoy juntos le digamos: Señor, hoy regresa mi mirada a ti. Padre, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, que tú nos permitas a regresar nuestra mirada en ti. Padre, que hoy podamos, Señor, rendirnos, que hoy podamos, Señor, entregarnos, Padre, que hoy podamos, Señor, despertar a cuál es tu diseño, a darnos cuenta que tu diseño, Señor, no es que nuestro interior se desgaste, que nuestro interior se frustre, que nuestro interior se amargue, sino que tu diseño es que podamos, Señor, ser renovados. Pero eso únicamente lo vamos a lograr regresando nuestra mirada a ti. Hoy nos rendimos, hoy reconocemos que lejos de ti no hay nada y te pedimos que podamos regresar a enfocarnos en ti. Padre, hoy lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, iglesia. Ha sido un gusto poder compartir esta transmisión con ustedes. Recuerden que sábados estamos teniendo un espacio de oración a las 10 de la mañana. Y los servicios de los domingos estamos a las 8, a las 10 de la mañana y a mediodía. Que el Señor nos siga bendiciendo. Te invitamos a participar de nuestras actividades semanales. Comenzamos el martes a las 9 de la mañana con el programa Conversando con nuestro pastor. A las 7 de la noche, únete con nosotros al servicio online de oración. Miércoles, 9:30 de la mañana, servicio de damas. Jueves, 10 de la mañana, estudio ministerial. Viernes, 7 de la noche, servicio general online. El sábado iniciamos a las 9 de la mañana con Niños para Cristo. 10 de la mañana, acompáñanos en el servicio de oración.
4 de la tarde, Discipulado Familiar Online. 5 de la tarde, Discipulado Grupo CREA. Y acompáñanos en los servicios de domingo, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Además, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Elim Central Radio 760. Y síguenos en redes sociales, Iglesia de Cristo Elim Central y Radio 760 AM. Conéctate con nosotros y busquemos juntos más del Señor.